Hola, bueno, hoy vamos a abordar el texto de Jorge Steinman, se llama Análisis didácticos de las clases, y este es un texto bastante difícil, por lo cual hemos decidido poder abordarlo a través de un video. Y vamos a ver que el mismo corresponde al capítulo número 5 de su tesis, de doctorado, por lo tanto es importante que nosotros tengamos presente que está escrito desde ahí. Veremos que al comenzar el texto, el autor Jorge nos va a decir que una buena o una mala clase solamente puede ser vista desde lo que es el proceso de enseñanza, porque si habláramos desde el proceso de aprendizaje, una buena o mala clase en realidad sería una calificación muy subjetiva, porque en realidad es el alumno quien interpreta desde su subjetividad si fue buena o fue mala. Muchas veces nos va a pasar como docentes que creemos haber dado una excelente clase frente a nuestros alumnos, pero que cuando si escucháramos los comentarios de ellos, seguramente algunos dirán que clase magistral, la verdad que estuvo bárbara, me dejó un montón de contenidos, mientras que otros pueden llegar a decir ha sido aburrida. Entonces, es por eso que el autor aclara que la buena enseñanza la vamos a ver como un proceso central para nuestro análisis didáctico, porque además va a depender de eso, ¿no? El análisis va a ser acerca de nuestras propias clases. Y el autor va a decir que mediante estos análisis se puede analizar las prácticas y el trabajo en el aula, ¿no? Que es un trabajo situado porque transcurre en un espacio con determinadas personas, y el docente cada vez que ingresa a una clase tiene una intervención, ¿no? Y él habla de una intervención porque hay una intencionalidad de parte del docente. Cada vez que nosotros ingresamos a una clase es con la intención de enseñar y seguramente tendremos presente un contenido para eso. Entonces, él dice que realizando una reconstrucción crítica de la clase, nosotros podemos llegar a ver a través de estos análisis cuál fue el modo en que organizamos la clase, que no es solamente lo que surge de nuestras planificaciones, ya que nosotros podemos planificar de una manera y la clase salir de otra. Pero sí, dice él, vamos a poder reconocer mediante el análisis la organización de la clase, pero además el análisis de la propia práctica, ¿no? Que eso es lo más importante que tiene este trabajo. Entonces nos va a decir que la clase es un hecho pedagógico que tiene un ámbito de las prácticas de enseñanza, que es el aula, y que obviamente tiene una organización didáctica, que es la planificación, que va a ser el eje de nuestra actividad en el aula. Y que tanto la planificación como nuestro trabajo en el aula va a estar ceñido a un conocimiento que es el que nosotros queremos enseñar a nuestros alumnos. Y que puede estar unido a un contenido o a más de un contenido. Según Souto nos va a decir, la clase es el escenario de las prácticas pedagógicas que suma los procesos y relaciones que se producen. En un momento solamente se tenía presente que para una clase estaba el conocimiento por un lado, el docente y el alumno interrelacionados, ¿no? Bueno, Souto va a agregar a esto que no solamente es de peso la presencia del docente, la presencia de un contenido, conocimiento a dar, y el alumno que está ahí con la finalidad de poder aprender, sino que lo importante también es los procesos que se dan a través de las relaciones que se establecen entre estos tres objetos didácticos, ¿no? Y las relaciones obviamente que se producen entre ellos. Lemke va a decir, una clase es una actividad social con estructura, tiene principio y final, y es una construcción social humana. Esto es importante que lo tengamos presente porque la clase es una construcción social y como tal puede ser modificada, ¿sí? Es importante que como docentes tengamos esto previsto, porque a veces pareciera que no podemos aprender acerca de, como enseñantes, acerca de cómo mejorar nuestras clases, ¿no? Es como que le damos por dado, yo doy la clase así, y en realidad, mediante este análisis, la idea es poder realizar una actividad de introspección que nos ayude a ser mejores docentes. Y es muy importante lo que dice Lemke,
lo de la construcción social, porque como construcción social no hay una forma dada. Entonces, si nosotros tenemos eso pendiente y eso como muy arraigado en nosotros, vamos a poder entender que todo puede ser modificado y que todo puede ser mejorado. Edelstein va a decir que la clase tiene 3 pilares. Uno es el contenido o los contenidos que se van a dar, ¿no? Que es el objeto de la enseñanza y del aprendizaje. 2, que la actividad que se realiza es en torno a él. O sea, nosotros cuando pensamos un contenido, nuestra clase seguramente va a rondar en este contenido que nosotros queremos brindar a nuestros alumnos, ¿no? Que queremos enseñar. Y tercero, las decisiones que se asumen en torno a, por un lado, el contenido y a la actividad que nosotros pensamos como la mejor actividad que podemos hacer para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza. Nuestro autor va a trabajar en torno a 2 autores, o sea, Jorge Steinman va a basar su trabajo, que tiene que ver con el capítulo 5, en una propuesta de análisis didáctico que él va a tomar a partir de 2 investigaciones de 2 autores distintos. Por un lado, Stoldowski, que en 1991 en Chicago realiza una suerte de investigación desde donde sale este concepto de análisis, y por otro lado, Edelstein, que en Córdoba en el año 2011 también comienza a trabajar con esto de los análisis didácticos de las clases. En base a estos 2 autores, el autor Jorge Steinman va a darnos una segunda opción de análisis y es la que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Por un lado, vamos a tener entonces a Stoldowski, que va a hablar de una estructura de la actividad, ¿sí? Él vio que todas las actividades que los docentes iban presentando a sus alumnos tenían una estructura dada, ¿sí? Y hablaba de componentes en una clase, que él los unía a una suerte de compartimentos, ¿sí? Y decía que estos segmentos o compartimentos se podían dividir en compartimentos instruccionales, que tenía que ver con el eje en la enseñanza, y otros que eran de gestión, que tenían que ver con el control de la clase, con las decisiones acerca de cómo organizarla y demás, ¿sí? Y va a decir que cada uno de los segmentos, en realidad, o unidades en que se divide la clase, tienen como una estructura, ¿no? Que se basa en un tema en especial para enseñar. O sea, tienen un foco temático, ¿no? Todos los segmentos en los que uno divide una clase va a tener siempre un mismo foco temático, pero cada uno de los segmentos va a ser distinto. Sí tienen personas que participan obviamente en la clase, un formato didáctico especial, porque cada segmento va a tener un formato. O sea, si yo, por ejemplo, pienso una clase basada en el crecimiento de las plantas, seguramente en un momento mostraré una planta, ese va a ser un segmento. En otro momento les propondré a los alumnos que dibujen las plantas y que identifiquen las partes de la planta, eso va a ser seguramente el del dibujo otro segmento, el de identificación de las partes otro, y ahora vamos a entender por qué estos segmentos se van dividiendo, a pesar de que todos responden a un mismo foco temático, que es enseñar la composición de las plantas, ¿sí? Y todo tiene un sentido. O sea, si yo primero propongo que los alumnos puedan ver una planta in situ ahí en la actividad, seguramente es porque quiero hablar acerca de ella, quiero que la puedan ver, que la puedan presenciar, ¿no? Que tengan un contacto directo con esa planta. Ahora, si yo les digo que quiero que dibujen, mi idea va a ser totalmente otra. Seguramente va a ser que puedan identificar las partes que las componen o que puedan prestar atención a los detalles, ¿sí? Si yo les digo, bueno, y ahora que la dibujaron, quiero que les pongan el nombre a cada una de las partes, seguramente voy a querer que retengan esta información a nivel gráfico, voy a querer que además señalen y que incorporen, por ejemplo, vocabulario con respecto al área, ¿sí?
Esto va a tener que ver con cómo va a estar siendo brindada esta estructura. Pero además dice que estos segmentos tienen propiedades. Por ejemplo, tienen un ritmo que habla de la cantidad de flujo de conocimiento que uno da en la clase y que esto puede ser una decisión dada por el docente o puede ser una decisión que también tenga que ver con los emergentes surgidos en esa clase y por lo tanto a veces también decidido por los alumnos. O muchas veces son acuerdos entre alumnos y docentes en donde, por ejemplo, los chicos pueden llegar a decir, profe, hasta acá llegamos porque la verdad es que yo quisiera que usted volviera al principio porque hay cosas que no entendí. Entonces por ahí uno tiene pensada una clase con determinado desarrollo y termina interrumpiéndola porque hay un emergente que así lo solicita. Entonces esto tiene que ver muchas veces no solamente con la voluntad del docente, sino también con la de los alumnos. Hay una extensión de la clase que puede durar 1 o más días, un formato instruccional, un patrón de comportamiento esperado por los alumnos. Nosotros cuando pensamos las clases pensamos en futuros comportamientos de nuestros alumnos o aquello que nosotros deseamos que nuestros alumnos logren realizar. A veces sucede, a veces no, y hay que volver nuevamente sobre estos. Y por último, la opción y la decisión de los alumnos, que tiene que ver con el grado de libertad que les da el docente para poder elegir dentro de una clase los tiempos, los espacios, y todo va a tener que ver con una mirada o una racionalidad del propio docente. Bueno, en un segundo video vamos a continuar con los componentes de las clases.